Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. Y en esta ocasión, como siempre, traigo un contenido bien interesante, el cual titulé Niveles del Perdón. Sabemos que una de las cosas más difíciles que puede asimilar un ser humano es el perdón. A veces hay mucha gente que nos hiere, a veces pasamos por procesos personales, a veces hay gente que nos provocan grandes heridas, y esto de perdonar es algo bastante complejo. Se ve simple para muchas personas, pero realmente es algo complejo, ya que hay muchas personas que no desean otorgar el perdón a quien le han hecho daño. Y cuando nosotros no otorgamos el perdón a una persona que nos hace daño, realmente el resentimiento permanece en nosotros. Me explico. Cuando uno tiene algún resentimiento, un pensamiento negativo, un pensamiento de odio, desprecio hacia otra persona por el motivo que fuese, en realidad no es aquella persona que carga con ese sentimiento, sino nosotros. Aquí tengo una definición de perdón. Dice, consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o por un delito. Esta es una de las cosas más difíciles, como he dicho, el perdón. También dice, las escrituras se refieren al perdón de varias formas. El Señor nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. También nos manda perdonar a los que nos ofenden o hagan daño, que era lo que precisamente yo hablaba. Hay gente que entienden que si ellos no perdonan a su hermano, el hermano va a dejar de tener una vida plena. Y cuando nosotros realmente decidimos no perdonar a nuestro hermano o a nuestra hermana que no haya hecho algo, realmente somos nosotros que cargamos con este resentimiento. Hay puntos bíblicos donde la Biblia habla sobre esto. Hay gente que son duras para perdonar, hay gente que guarda resentimiento hacia otra persona, el tiempo ha pasado, la persona ha mostrado un cambio y esta persona todavía continúa con ese resentimiento. Hay diferentes niveles de perdón, no es lo mismo una persona que comete un error y te ofenda en un momento de ira, que una persona que haya, por ejemplo, violado a otra persona. Ahí el nivel de perdón se incrementa porque pasó algo lógicamente más grave. Porque tú le digas una palabra inapropiada a una persona, no te meten preso por eso. Pero cuando tú cometes un acto de violación, por ejemplo, las leyes humanas tienen castigo para esto. O sea, no solamente es un perdón que tú necesitas, que la otra persona te otorgue, sino también hay que cumplir con procesos humanos. Y cuando la persona afectada decide no perdonar al que le ha maltratado, al que le ha herido, realmente la persona afectada es que lleva la carga de resentimiento. Por ejemplo, una persona ofende a otra. A la persona que lo ofendieron se siente mal. Pero la persona que ofendió es la que carga el resentimiento, realmente. Y como seres humanos a veces cargamos con muchos resentimientos. Y me voy a explicar en términos bíblicos. Uno de los mayores ejemplos del perdón lo manifestó Jesús cuando estaba crucificado. En el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, Jesús dice algo bien interesante. Jesús dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Eso fue cuando crucificaron a Jesús. Y los soldados que estaban ahí estaban
disputándose sus vestidos. Pero ese no es el punto que quiero aclarar, sino donde Jesús dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, de Jesús salió otorgar el perdón. El propósito de Jesús era morir por nuestros pecados, pero en lo que yo quiero subrayar acá, Jesús dijo, Padre, perdónalo. O sea, de Jesús salió decirle al Padre que lo perdonara. Mira en qué situación. ¿Qué mayor ejemplo de perdón es este, amado? Y hay mucha gente que ha ofendido al otro, tenga razón o no, pero no ha querido otorgar el perdón a esa persona que ha ofendido. Hay mucha gente que también ha sido maltratada, hay gente que le han matado familiares, y a veces el perdón es de lado y lado, porque a veces cuando una persona es abusada, por ejemplo, esa persona carga con un resentimiento de quien abusó de ella, ¿verdad? Pero si el que abusó se arrepintió, ya él dio su perdón. Pero la persona que fue abusada, si no perdona al que abusó, está cargando con un resentimiento. Y esto es algo que no es tan sencillo, esto es algo que no es tan simple. Todos no tenemos la misma capacidad de perdonar. Por eso el título de este video es Niveles del Perdón. Hay cosas sencillas que no perdona. Hay gente que a veces en una discusión, en un desacuerdo sobre algún tema, una gente le dice una palabra descompuesta a la otra y la gente que recibió la palabra decide almacenar un resentimiento contra el que dijo la palabra. Y yo creo que cuando nosotros almacenamos esa energía negativa, ese resentimiento, yo creo que esto tiene hasta la capacidad para enfermarnos. Hay gente que se enferma porque no ha otorgado el perdón. Y cuando este resentimiento vaga en el cerebro del ser humano, vaga en el alma y no encuentra por dónde salir, hay ciencias que dicen que las enfermedades es cuando se acumula un nivel de estrés o de ansiedad y esto se materializa como una enfermedad. Hay gente que no perdona. Hay gente que carga con grandes resentimientos y decide no perdonar a la persona que le ha ofendido o que le ha maltratado o que le ha hecho algún mal. Y más aún, a veces hay gente que son maltratados por familiares, por ejemplo. Hay gente que son maltratados por familiares y ellos aún deciden no otorgar el perdón tampoco. Y esto es algo penoso, amado. Esto es algo que da pena. Cuando un ser humano carga con un resentimiento y este resentimiento le lleva a no querer perdonar. Por eso Jesús aquí en la escritura dice, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Si Jesús hubiera cargado con ese resentimiento, Jesús hubiera muerto con un resentimiento en su alma. Y Jesús le dijo al Padre que lo perdonara. Y si él le dijo al Padre que lo perdonara, es porque ya él había otorgado el perdón. Eso es como una gente que le haya hecho algo a un familiar suyo. Y lo que le hizo al familiar suyo lo afectó a usted también, aunque no fue usted la persona directamente afectada. Y usted con el tiempo dice al familiar suyo, fulano, perdona a X persona que te hizo daño. Si usted le está diciendo que perdone, es porque ya usted perdonó. Aquí hay gente que entienden que hay gente que no cambian, pero la gente sí tiene la capacidad de cambiar. Aquí también hay un caso interesante. En Primera de Samuel, en su capítulo 24, del verso 1 al verso 11. Aquí pasó un caso. Cuando David
perdona la vida a Saúl, que Saúl lo estaba persiguiendo. Voy a leer el texto para que entremos en contexto. Aquí dice en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 24, del verso 1 al verso 11, miren lo que dice. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, él se acercó, le cortó el manto y lo podía matar. David tenía toda la facilidad de matarlo. Y en el verso 5 dice: Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo se extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. No solamente David lo perdonó, le perdonó la vida, sino que David evitó que los hombres que andaban con él hicieran daño a Saúl. Mire hasta dónde llegó el nivel de perdón de David. Los que conocen la historia sabían que Saúl estaba buscando a David para matarlo. Y miren lo que dice en el verso 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oye las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijo que te matase. Pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Aquí David tuvo a Saúl en su mano. Se le acercó, le cortó el manto. Saúl estaba totalmente dormido. Si David había querido, le arranca la cabeza ahí mismo. Pero David prefirió otorgar el perdón. Y al final de la historia, todos saben en la forma, o los que han leído la historia, saben en la forma en que Saúl murió, que se acostó bajo su propia espada. Y David murió de viejo. Aunque David fue a muchas batallas, nadie tuvo el privilegio, por decirlo así, o la osadía de matar al rey David. Aunque David fue a una batalla en la que se cansó. Y Isbi-Benob, un soldado, lo iba a matar. Eso es otra historia. Lo que quiero enfatizar ahora es sobre el perdón. Mira qué nivel de perdón manifestó David aquí. Si David había querido, mata a Saúl, y no solamente él evitó que los hombres que andaran con él lo mataran también, porque ellos querían matarlo. Entonces, amado, hay que aprender a perdonar. Yo no digo que perdonar sea sencillo. A veces hay cosas que nos hacen que nosotros tardamos años en otorgar ese perdón. Pero cuando nosotros no otorgamos el perdón hacia la otra persona, realmente somos nosotros que cargamos con ese resentimiento. Por eso hay que aprender a perdonar. Por eso hay que reconocer que el que te hizo mal hoy, mañana tiene la posibilidad de cambiar. Y que a veces nosotros mismos le hacemos mal a alguien
Y nosotros vamos cambiando, nosotros vamos evolucionando. Uno cambiamos para bien, hay otros que lamentablemente cambian para mal. Pero hay que tratar de otorgar el perdón. Miren lo que dice también acá. Aquí dice también en Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al verso 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al verso 6. Aquí Dios perdona y alarga la vida de Ezequías. Miren lo que dice. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eso fue un profeta. El profeta Isaías vino y le dio una palabra a Ezequías. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que te he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadirá a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mira lo que hace el Señor. Si esto es el Señor que tiene este nivel de bondad, por decirlo así, ¿qué no nos queda a nosotros que tenemos que ser imitadores de su Hijo Cristo? Amado, hay que aprender a perdonar. No es tan sencillo como yo lo digo, porque hay gente que le han pasado cosas atroces. Hay gente que se chocan en el barrio, en la ciudad, en el lugar, en su entorno, con una gente que mató un familiar de ellos. Esta gente ya fue encarcelado y pagó por su pena. Pero el que perdió su familiar tiene un resentimiento en el corazón con esta persona todavía. Y cuando tú cargas resentimiento, realmente el que te está haciendo daño es tú mismo. Cuando nosotros cargamos un resentimiento, somos nosotros mismos que nos hacemos daño. A veces hay gente que son incómodas, a veces hay gente que nos tratan mal verdaderamente. Entonces nosotros cargamos con un resentimiento hacia esa persona. Y cuando nosotros cargamos con ese resentimiento, realmente somos nosotros que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por eso la Biblia habla algo interesante. La Biblia habla del amor hacia los enemigos. Y esto es algo sorprendente. Si tú lo analizas desde el punto de vista humano, esto parece una total locura. Pero mira lo que dice. Lucas capítulo 6, verso del 27 al 36. Aquí la Biblia habla del amor hacia los enemigos. Miren lo que dice. Lucas capítulo 6, del verso 27 al 36. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Vamos a detenernos ahí. Esto parece una locura. Aquí nos está mandando la palabra que amemos a nuestros enemigos. Entonces, si tú amas a tu enemigo, es porque tú no tienes ninguna raíz de resentimiento hacia él. Si verdaderamente tú lo amas, como dice la palabra. Por eso la palabra es otra. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. O sea, aquella gente que te aborrece, tú le tienes que hacer bien. Y si tú le haces bien, de corazón verdaderamente, tú no vas a guardar resentimiento. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra acá? Que nosotros no almacenemos resentimiento. Este es un nivel de perdón. Mire lo que dice el verso 28. Bendecí a los que os maldicen. O sea, que a una gente que te esté maldiciendo, tú tienes que bendecirlo. Oiga, ¿qué nivel? Y orá por lo que os calumnian. Oye eso. El tipo que te calumnia, la persona que te está calumniando, tú tienes que orar por esa persona. Sigo leyendo. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Esto se ve a nivel literal, pero no es que te dan un golpe y tú le vas a poner el otro lado. Es que cuando una gente te golpee, no en términos físicos, sino que te golpee con algo que te haga,
tú no le presentes tu lado de resistencia. O sea, esto no es como la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Me diste, te doy. No. Al que te hieren una mejilla, o sea, te golpeó, preséntale también la otra, o sea, preséntale tu lado bondadoso. No es que le presente a la otra para que te siga golpeando. Hay gente que lo coge literal esto. ¿Cómo una gente me va a dar una galleta y yo le voy a voltear al otro lado para que me dé otra? No están hablando de eso. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A veces hay gente que tú le cedes cosas y la gente se hacen los chivos locos. A esa gente hay que desearle bien. Esto no es sencillo. Pero si nosotros cumplimos esto, nosotros no le estamos haciendo bien solamente a él, sino nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. Miren lo que dice el verso 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Esto es algo demasiado terrible. Y a veces uno juzga aquí, y a veces hay gente que te piden, y cuando tú sabes lo que va a hacer con lo que tú le das, tú no le das. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. A veces hay gente que te solicitan algo, no te lo devuelven, déjalos todo tranquilo. Tú dirás, pero ven acá, entonces yo tengo que dejarle lo mío a aquel. Lo que la Biblia te está queriendo decir es que no guardes resentimiento, porque si tú se lo dejaste, pero conlleva un resentimiento aquí, mejor que tú se lo quites, para que tú no cargues resentimiento. Todo lo que la Biblia quiere enfracar acá es que no carguemos con el resentimiento, tenemos que tener este nivel de perdón. Miren lo que dice el verso 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. A nadie le gusta que lo traten mal. Entonces, como yo quiero que los otros hagan conmigo, así yo tengo que hacer con ellos. Aunque hay gente que usted entiende que no merece que se traten bien. Ok, eso es cierto. Hay gente que son unos canallas, pero hay que tratarlo bien. Porque si tú lo tratas mal, entonces, para tú tratarlo mal, tú tienes que tener un resentimiento interno dentro de ti. Tú tienes que crear una energía negativa hacia esa persona. Y eso es lo que la palabra no quiere. Sino que tú tengas un nivel elevado de perdón. Mira lo que dice el verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, hay gente que nada más quieren a su grupo, que quieren a lo de ellos. Eso no es ningún mérito. Ahora, cuando tú ves una persona que tú no lo conoces y tú le haces un favor y tú lo amas como tienes que amarlo como siervo de Dios, eso es el mérito. No ama a los que están al lado tuyo, porque eso lo hace cualquiera. Miren lo que dice acá. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Esa gente del mundo, esa gente pecadora, esa gente que no conoce al Creador, esa gente que no tiene un gran nivel de bondad, hacen lo mismo. Esa gente que sale a hacer hechos delictivos, tienen gente que ellos lo quieren y lo tratan bien. Entonces, si tú nada más tratas bien a lo de tu vínculo, no hay ningún mérito en eso. Y si prestáis aquello de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, hay gente que solamente le presta a quien ellos saben que le pueden devolver y pueden obtener una ganancia. Y no hablo a nivel de negocio, porque negocio es otra cosa. Negocio es negocio. Pero yo hablo que a veces hay gente que está bendecida, ven a un hermano que está pasando una carencia, pueden bendecirlo y no lo bendicen porque sabe que si le facilitan algo a ese hermano no va a tener la capacidad para devolverle. No quieren hacerle un regalo a su hermano amado. No es que tú vas a mantener al hermano, pero si Dios te ha bendecido, aprende a bendecir. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Oye lo que dice la Biblia con todo esto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. O sea, no solamente nos hacemos bien a nosotros mismos, sino que el cielo tiene preparado un galardón para nosotros. Y seré hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, hay un gran dicho que dice que el sol sale para todos. Para lo canalla, para lo bueno, para lo malo. El sol sale para todo el mundo.
Y si el sol sale para todos, es que todos tenemos la oportunidad de cambiar. ¿Es sencillo perdonar? No, yo no he dicho que es sencillo. Porque hay gente que hacen cosas atroces. Que hay gente que dice que lo perdone Dios, yo no lo voy a perdonar. Pero cuando tú decides no perdonar, tú decides cargar con un resentimiento hasta que tú respires en esta tierra. Y si tú quieres salir de ese resentimiento negativo, si tú quieres salir de esa carga, necesitas otorgar el perdón. Dice, sé pues misericordiosos, también como vuestro Padre es misericordioso. Porque hay gente que no tiene misericordia, amado. Por eso cuando David cometió una falta delante de Dios, el profeta se le acercó y le dio balas y opciones. Y David dijo que él quería caer en manos de Dios porque los hombres no tienen misericordia. Cuando el hombre te ve fallando, te condena automático. Pero lo que el hombre no sabe es que él también puede caer, que cualquiera puede caer y que nosotros tenemos la capacidad de cambiar. El rey David mandó a matar a Urías, se arrepintió y Dios le otorgó el perdón. Saulo de Tarso, después siendo Pablo, uno de los mayores apóstoles, uno de los hombres que más libros escribió, estuvo presente en la muerte de un siervo de Dios, de Esteban. Sansón, que reveló su secreto ante Dalila y ante los filisteos, que no debió hacerlo. En el último día de su vida se le dijo, Señor, aunque sea por esta última vez, devuélveme la fuerza. Dios le otorgó el perdón. Independientemente de lo que nosotros hagamos, Dios nos otorga el perdón. Y si Dios nos otorga el perdón, ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, hermano? Porque a ver, es bonito predicar un evangelio de teoría, pero tenemos que llevar a la práctica el perdón, ese nivel de perdón. Independientemente de lo que te hayan hecho. Porque si tú no perdonas, al final eres tú que cargas con ese resentimiento. Lo he repetido muchas veces, es fácil, no es sencillo. Porque a veces hay cosas que no han hecho que son demasiado fuertes. Y hay gente que se toma tiempo para perdonar, pero hay que aprender a perdonar. Porque cuando nosotros no perdonamos, amado, cargamos con un resentimiento muy fuerte. Y este resentimiento no permite que nosotros sigamos creciendo en la fe. Y hasta que nosotros no apartemos de nosotros ese gran resentimiento de angustia, de dolor, no vamos a poder seguir creciendo. Así que si queremos avanzar en el Señor, si queremos sentirnos mejor por dentro y también por fuera, porque hay gente que tiene un nivel de resentimiento que esto afecta a su salud física verdaderamente. Ellos ya están afectados mentalmente, pero eso pasa a afectar su salud física. Amado, si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, active la campanita para que también pueda recibir todas las notificaciones. Lo voy a dejar hasta acá y nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios lo permite. Que Dios le bendiga.